Bueno, como me gusta decir a mí, lo prometido es deuda y eh, para los que están escuchando esto, para los que siguieron este canal y tanto para los que van a empezar a seguirlo, estuve buscando la manera de cómo contarles lo que se puede decir mi transición con respecto al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Entonces, la mayoría de mis seguidores fueron de la época de lo que muchos lo nombran como el mesianismo, esa línea que hay, que es una mezcla de cristianos y judíos y personas que tienen esa tendencia. Se identifican porque piensan que este personaje histórico que fue real, que los católicos le pusieron Jesús, pero bueno, no es el nombre real. La mayoría me conocieron de esa época, o sea, todos mis estudios, mis cosas fueron de ese momento en el que yo estaba en el mesianismo. Entonces, como dije en el primer video, un nuevo comienzo, y también dije en el primer video que a lo mejor me iba a ser un poquito difícil explicarles a ustedes el camino que he estado recorriendo, las transiciones que he estado teniendo, y entonces me parece que lo mejor es hacer un poquito de historia. Yo sé que aquí yo no importo, pero necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra siempre la curiosidad mía desde que tengo conciencia de conocer a Dios, de saber más de Dios y todo eso, me llevó a pasar por muchas religiones. Lógicamente, digo yo lógicamente, la mayoría pasa por eso. Fue el catolicismo. Lógicamente, yo no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal. Yo entiendo que todas las religiones están constituidas por seres humanos, y los seres humanos cometemos errores y estamos bajo tentaciones, pero lo que les cuento es para que ustedes entiendan un poquito más cómo llegué a donde estoy. Entonces, resumiendo, empezamos, como dije, lógicamente por el catolicismo, por esa curiosidad que yo creo que todos tenemos innata, por una cuestión lógica, ¿no? De saber quién es Dios, cómo es Dios, de qué se trata, o qué hace, qué no hace. Y lógicamente el catolicismo me decepcionó. Era muy joven, era un muchachito de 12, 13 años, porque una vez más, como dije, está constituido por seres humanos. Los seres humanos cometemos errores y estamos bajo tentaciones, y algo que me caracterizó mucho, inclusive desde el momento de que yo tenía cero entendimiento, cero conocimiento de Dios, es que yo no podía aceptar que una persona que hablara de Dios no fuera correcta. O sea, una persona, no estoy diciendo el caso mío, que soy un tipo más hablando de Dios, sino estamos hablando de personas que dedicaron su vida, que supuestamente, entre comillas, tuvieron un llamado. O
o sea, no hay manera que yo aceptara que esas personas, no importa la religión que fuera, no fuera una persona correcta, no fuera una persona moralmente aceptable, eh, con ética. Entonces, claro, cuando uno, por un lado, te están hablando de la conducta que debe tener un individuo ante la mirada de Dios, y esas personas que supuestamente son los líderes no la tienen, lógicamente algunas personas sufren una decepción y otras de repente lo pueden asimilar. Mi caso, yo siempre fui muy estricto con ese tema. O sea, si estás hablando de Dios, a pesar de que era un niño, si estás hablando de Dios, o sea, tenés que también mostrarlo con el ejemplo. Entonces, bueno, para resumir, como le digo, estoy buscando la manera de que ustedes entiendan cuál ha sido mi avance en el tema de Dios hasta el punto donde me encuentro, para entonces así ya poder empezar a subir estudios y reflexiones más profundas. Entonces, perdón, básicamente catolicismo, decepción, y caigo en el cristianismo, una de las tantas líneas, no me acuerdo cuál era, la verdad, como le digo, era joven, lo mismo. Otra decepción. La verdad que me sentí un poco más cómodo, pero anyway, hombres al fin, o seres humanos al fin, los líderes. Y otra vez yo no acepté que te dijeran esto es lo que quiere Dios, pero yo no lo voy a hacer. O sea, háganlo ustedes, pero yo no. Entonces, ¡pum!, salí también del catolicismo, pasé por los mormones muy rápidamente. Después tuve un tiempo con los testigos de Jehová, y una vez más no quiero que nadie se ofenda. Todos tienen la libertad de estar donde están y de querer ser lo que sean. Es una parte del libre albedrío. Pero bueno, les estoy contando una vez más que pasé por los testigos de Jehová. ¿Qué me atrajo? Esa sed de querer conocer más a Dios, de querer saber más de Dios, de sus cosas. Entonces es una religión que se caracteriza, mucho por estudiar la escritura, pero ahora yo me doy cuenta, tal vez muchos de ustedes no se dan cuenta, espero que en su momento se den cuenta, la estudian, como el cristiano, como el católico, de un punto de vista que no es la verdad. Y ustedes me van a escuchar hablar mucho sobre la verdad, y eso es porque hay una sola. O sea, la base es muy sencilla. Hay un solo Dios, es el Dios de Abraham, y hay una sola verdad. Entonces, si hay una sola verdad, no puede haber 5 verdades, 7 verdades, o, entre comillas, 5 religiones, o 7 religiones, o 20 religiones. Ok, entonces seguimos. La vida siguió transcurriendo. Lógicamente aparecen las responsabilidades de un adulto, y dejo un tiempo largo el tema de conocer más a Dios, y en su momento, hace unos años atrás, como tal vez 20 años atrás, vuelvo otra vez a tener esa necesidad, y también a tener ese tiempo y esa oportunidad, y caigo otra vez
no sé si la palabra es caigo o llego otra vez al cristianismo. Claro, con un poco más de espiritualidad, ¿no? Con un poco más de madurez, con mucha más madurez, con mejor entendimiento. Y ahí es donde empieza lo que yo creo el verdadero acercamiento a la verdad, a Dios. Pasó lo mismo, o sea, llega un momento que uno empieza a conocer los líderes y se da cuenta de que somos humanos. Entonces, una vez más decepcionado, empiezo a estudiar por mi cuenta, o sea, pero como le digo, con un factor que antes no tenía, que es que era más espiritual. Entonces, gracias a Dios, de alguna manera Él me ayudó a llegar a el mesianismo, que es lo más cerca. Yo veo esto como si fuera una escalera y siempre voy a pedir disculpas, no quiero que nada se ofenda. Yo creo que está el ateo, es el primer escalón, o vamos a decir el piso llano. El primer escalón es el catolicismo, después viene en un orden no aleatorio, después viene otra religión, después viene otra, después viene otra, después viene otra. Y yo creo que hasta el momento uno de los últimos escalones en subir, en conocer a Dios, es el mesianismo. ¿Por qué? Porque claro, ellos lograron una fusión muy atractiva, que no termina de ser la verdad, entre el cristianismo y el judaísmo, si se puede decir. Esa fusión es muy atractiva porque los que vamos creciendo en esto, que no todos crecemos al mismo nivel y no todos crecemos en el mismo tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Así como el cristiano entendió que las imágenes están mal y no se deben adorar, esto es un ejemplo, y el católico todavía no lo quiere entender o no lo quiere aceptar, también hay otras cosas que las personas, cuando van creciendo espiritualmente y van entendiendo a Dios, van aceptando. Entonces, el cristianismo se acerca más a la verdad con la fusión de lo que es el mesianismo. El mesianismo es una mezcla del cristianismo con el judaísmo, pero sigue habiendo algo que tengo que decirlo con todas las letras, es abominación para Dios, que es la idolatría. ¿Qué es lo que es la idolatría? Básicamente es poner cualquier cosa, cualquier individuo o cualquier animal o piedra o planeta, lo que sea, en el lugar de Dios. Eso es básicamente la definición de saben, mil disculpas, se me fue la cabeza la palabra, la definición de idolatría. Mil disculpas porque tengo tantos pensamientos que estoy tratando de bajarlos a la palabra, ¿no? A que salga. Entonces, bueno, resumiendo para no aburrirlos, salgo otra vez del cristianismo, llego al mesianismo y por un tiempo me siento cómodo. Pero cuando en este caso no tengo quejas sobre los líderes, son mucho más morales, mucho más estrictos, a algunos se le va la mano dentro del mesianismo, ¿verdad? Una vez más, son seres humanos, deberán tener sus detalles, como lo tengo yo, como lo tiene cualquier, como dicen por ahí, hijo de vecino, pero son más morales, más estrictos, ¿no? Más conservadores. Entonces, el hecho de, como ustedes pueden ver, mi canal tiene cantidad de estudios sobre eso.
el hecho de haber salido de ahí es que empezó a surgir la vieja y querida pregunta, como digo yo, de o sea, si los rabinos, porque básicamente el mesianismo está basado en las enseñanzas rabinas distorsionadas para que un cristiano la pueda aceptar. Entonces, si los rabinos te enseñan de que hay un solo Dios, por eso siempre digo, y hay una sola verdad, o sea, y ellos te enseñan de que, y esa es la parte que yo creo que es la clave de todo, no es un Dios como el que tú te imaginas, como el que yo me imagino, como el que creemos que es, no. Es una entidad, disculpen la expresión, que no hay manera de entenderla. O sea, no hay manera. O sea, hay no un abismo, hay 20 millones de abismos en el medio de nosotros y de esa entidad. Entonces ahí es donde cuando tú puedes comprender eso, la magnitud de lo que, bueno, comprender entre comillas, ¿no? Como medio puedes entender la magnitud de lo que puede, porque lo que puede ser Dios, ¿no? Porque nunca vamos a poder, a pesar de que vamos evolucionando y cada vez vamos entendiendo más, según enseñan los rabinos, nunca el ser humano va a poder entender el 100% o captar el 100% de lo que es Dios. Pero bueno, para allá vamos. Entonces cuando tú entiendes esa parte que no te la enseñan ni en el cristianismo ni en el mesianismo, tú dices, ahí entiendes que no hay necesidad de que Dios se encarne en un ser humano. O sea, por el simple hecho de que Dios no tiene necesidades. O sea, esto es demasiado profundo porque podrán decir, bueno, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo así? Bueno, básicamente, si tú has aceptado que Dios es perfecto y es el que maneja todo, entonces no puedes cuestionar cómo Él está llevando a la humanidad a que se acerque más a Dios. O sea, ese es el punto. En fin, para resumir, haciendo un pequeño paréntesis, estoy tratando de que entiendan por qué el cambio del mesianismo a donde estoy ahora, que no me considero judío, pero sí comparto 100% su sabiduría, su historia y sus enseñanzas, porque creo que son los únicos que se han mantenido fieles a lo que Dios enseñó, sobre todo en aquel famoso día del monte Sinaí. Entonces, retomando, ¿por qué empiezo a salirme del mesianismo? Porque logro entender, primero entra como una duda, ¿no? ¿Será que realmente ese personaje con nombre grecorromano, que eran todos judíos, pero bueno, la historia le dejó un nombre grecorromano, una cosa comiquísima, ¿será que ese personaje no es Dios? O sea, porque cuando vos empezás a estudiar qué es lo que es Dios, y siempre con mucho respeto, pero estoy tratando de usar palabras que nosotros podamos entender, te das cuenta que es una vez más, con mucho respeto, que es una entidad que no requiere de nada. Entonces, por consiguiente, no está necesitado probarte a vos, ni a mí, ni a nadie quién es. Por consiguiente, ahí viene la conclusión de que no, como enseñan los rabinos, no es necesario para él encarnarse en un hombre para hacer algo. Más allá de que todo lo que pasó después va en contra de las leyes de Dios, como el sacrificio de hombres y cosas así,
Pero como le digo, esto es, de aquí hay mucho, mucho para estudiar, mucho para charlar con ustedes. No me gusta usar la palabra debate porque estamos todos aprendiendo y, y hay una tendencia que es innegable, que estamos yendo todos, cada uno de nosotros, a nuestro ritmo, estamos yendo al mismo lugar. En un momento se va a entender que hay un solo Dios, que hay una sola verdad. Ese momento no está lejos, pero bueno, hay que caminar. Entonces, resumiendo, creo que les pude un poquito explicar por qué van a ver que el canal al principio yo hablaba mucho de mesianismo, hasta que logré entender de que lamentablemente, si bien es cierto, se acercan muchísimo a la verdad, no es la verdad absoluta. Pueden comentar, pueden decirme sus pensamientos sin ningún problema. Una vez más, yo entiendo, yo comprendí que cada uno de nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar. O sea, no está mal lo que vos creas, pero eventualmente algunas personas van a ir acercándose más a la verdad, más rápido, otras más lento, y algunas, créase o no, tal vez nunca lo hagan. Pero bueno, eso no es algo que nosotros podamos decidir si está bien o está mal. Entonces, ese es el tema de por qué ahora los estudios van a ser, o los comentarios, o las enseñanzas que yo suba, y no enseñanzas mías, ¿no?, sino enseñanzas que van a salir de los rabinos de la Torá, van a ser más hacia lo que se conoce como el judaísmo, que también es un nombre que no me gusta, porque es algo que empezó con Abraham. Bueno, es algo que empezó desde Adán, ¿no? Sino que ahí hay un ejemplo claro. Adán perdió el camino y hubo que empezar de nuevo. Entonces, para mí no es un nombre, lo comparto porque todos lo conocen así, pero no es un nombre que yo me sienta cómodo. Yo creo que es más la verdad de Dios. Entonces, una vez más, mis videos, mis charlas van a ser 100% apegadas a eso, y voy a seguir abierto a escuchar sus comentarios, a ayudarles en lo que pueda. Muchas cosas no las puede lograr el hombre, las tiene que permitir Dios. No estamos en condiciones de juzgar por qué unos sí, por qué otros no. Lógicamente, el que ya conoció a Dios y sabe que Él es el Rey y Él es el Creador, sabe que no se le puede reprochar absolutamente nada, solo hay que aceptar y dar gracias. Pero nada, ese creo que he logrado lo que les quería comentar, para ya entonces más adelante empezar a subir estudios y reflexiones y cosas sobre lo que viene, que es lo que más me interesa. Y disculpen si voy y vengo, pero bueno, también mis ideas, esto yo no me siento a escribir un libreto, yo simplemente les estoy diciendo lo que me está llegando y tratar de explicarles por qué salí del mesianismo y me he inclinado a lo que una vez más le dicen el judaísmo, que es la Torá, que es la Biblia, que es Dios. Porque logré comprender que Dios es uno solo, está en un nivel que no puede interactuar directamente con nosotros, y no necesita encarnarse en un hombre para interactuar con nosotros, y no necesita encarnarse en un hombre para salvarnos. O sea, somos nosotros los que nos tenemos que salvar,
somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo. Él nos da las herramientas. Me río porque pasó algo muy extraño el día de hoy, pero bueno, Él nos da las herramientas, Él nos da todo lo necesario para que nosotros hagamos el trabajo con su ayuda, lógico, pero o sea, no viene nadie a hacer nuestro trabajo. Eso es lo que trato de explicarlo. O sea, no se encarna Dios en un individuo para hacer nuestro trabajo. O sea, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, eso es básicamente. Creo que logré explicar por qué ahora ya no comparto tanto lo del mesianismo. Sí me agrada que el mesianismo haya comprendido que las leyes, de ahí el nombre del canal en aquel principio, las leyes sí siguen vigentes. Por eso se va a construir un tercer templo, por eso los días de descanso, los sábados o Shabbat, como dicen, siguen desde el comienzo de la creación estando vigentes. Por eso lo que comemos es importante, cómo vestimos es importante, cómo pensamos, cómo hablamos. Entonces, muchas de esas cosas el mesianismo lo logró entender, pero quedaron enganchados con que Dios necesitó encarnarse y eso no es así. Así que nada, muy contento de poder volver a subir estos videos, estas charlas. Como le digo, no son debate. Todo lo que quieran comentarme, todo lo que quieran decirme, después en el próximo video lo charlamos juntos. Y esto es lo que va a hacer. Entonces tengo un tema que lógicamente en casa también se conversa, que es cómo va a ser el reino de Dios en la tierra. O sea, porque todos tenemos todos tenemos una línea, ¿no? Queremos que haya paz, queremos que ya no haya enfermedad, que ya no haya maldad. O sea, todos los que seguimos a Dios anhelamos eso. Pero eso lógicamente es algo que va a suceder, pero también Dios tiene un sistema de gobierno que a lo mejor la mayoría de nosotros no lo va a compartir. Entonces ese tema posiblemente va a ser mi primer tema en este nuevo comienzo, que creo que lo voy a titular El verdadero gobierno de Dios. Creo que ese va a ser el título, y voy a estar hablando sobre eso. Lógicamente no es invento mío, sino basado en la escritura, porque para eso está, Dios permite que quede la escritura, porque ahí está plasmado cómo Él piensa, si se puede decir, cómo Él espera que un ser humano actúe en todos los niveles, tanto político como cultural como social. Entonces vamos a hablar de eso. Voy a ver si logro encontrar tiempo otra vez y subir ese video. Por eso siempre les voy a pedir estén atentos si les interesa conocer más a Dios. No es que yo sea algo ni me sienta algo, simplemente que es inevitable. La persona que empieza a conocer a Dios tiene que compartirlo, porque ese es un sistema que Él ha ideado. O sea, la persona que conoce a Dios no se puede quedar callada. No hay manera que te quedes callado. O sea, te podrás quedar callado un mes, un año, 2 años, pero en algún momento tenés que empezar a hablar. Entonces, nada, eso es lo que hay. Una vez más, los invito a que sigan el canal, a que compartan sus comentarios sin pena, sin problema.
Y nada, nos vemos en la próxima, señores.